Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos estão verdadeiramente felizes por estarem aqui nesta manhã? Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Eu já poderia voltar a casa. Amém? Que Deus nos ha hablado desde o princípio, com as alabanças, com a palavra de dízimo e ofrenda, com a irmã que acaba de cantar e predicar, não? Uma bendição de parte do Senhor, e é maravilhoso ver o Senhor visitando sua igreja. Pero seguiremos comendo o pão do cielo, e glorifico a Deus porque para mim é Deus aí, confirmando sempre todo. Amém? Glórias a Deus. Eu quisiera invitar a los hermanos para abrir suas Bíblias em 2 de Samuel, profeta Samuel, capítulo 6, 1, 11. 2 de Samuel, 6, 1, 11. Esta primeira leitura é um pouco extensa, pero me hace necessário lerla. Eu quisiera que os hermanos ficaran bem, prestaran bem atenção, porque logo saldremos de esta parte e vamos entrar em outros versículos de Samuel, pero este é muito importante para que você pueda entender o que Deus queria falar aqui nesta manhã. Leamos. David volveu a reunir a todos os escolhidos de Israel, 30,000. E se levantou Davi e partiu de Balaá de Judá com todo o povo que tinha consigo, para se passar de allí el arca de Deus. ¿Puedes repetir comigo? El arca de Deus. Amém. Sobre la qual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uza y Aio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Aio iba adelante del arca. Y David y toda la casa de Israel dançavam delante de Jehová com toda classe de instrumentos de madeira, de haia, com harpas, salterios, pandeiros, flautas e címbalos. Quando chegaram à la era de Nacom, Uza extendeu sua mão à arca de Deus e la sostuvo, porque los bueyes tropeçavam. E el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. El versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, e bendijo Jeová a Obed-Edom e a toda sua casa. Podeis sentar glorificando o nome do Senhor, se assim tenéis gana. Amém? Glória a Deus. Eu di um tema a esta prédica, e para o final eu hablo a los hermanos o porquê. O tema desta prédica é Obed-Edom. Se não é muito molestá-los, poderia repetir uma vez comigo? Obed-Edom. Amém?
La hermana Lupe vai a poner aqui uma imagem, já está aí, e nós já la podemos ver. Conheceis a imagem que está aí delante, verdade? La tenho aqui detrás de mim, e aí também delante. É o arca de la aliança, também conhecida como el arca de Jehová, amém? E el arca del pacto. Esta arca é um cofre revestido de ouro, e esta arca ha sido encomendada a Moisés, não? Deus ha passado para seu servo Moisés quando ele estava ao pé del monte Sinaí. E dijo Deus para que hiciera esta arca. E lo que tenía dentro de esta arca, bueno, ahí tenemos más o menos lo que sería la idea, ¿no? Del arca del Señor. O que tenía ahí dentro? ¿Sabéis lo que tenía? Bueno, tenía las tablas de los 10 mandamentos, tenía un recipiente con un poco del maná, ¿ok? Y el bordón de Aarón. Estas eran las 3 cosas que habían dentro del arca de la alianza. Y ella representaba la presencia de Dios. El arca simbolizaba que Dios estaba en el medio de su pueblo. Yo quiero remarcar esto que estoy diciendo. El arca representaba la presencia de Dios. Seguimos. Yo quiero también leer aquí en 1 de Samuel, capítulo 4, 1, 2. Volvemos un poquito al principio del libro. 1 de Samuel. Ya está ahí. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Saltamos al versículo 11. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales... ¿Seguimos ahí, Lu? ¿No? Venga, voy a leer aquí en mi Biblia. Aquí tengo... Un momentito, hermanos. Vale. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Eli, Ófnis y Fines. Amén. Yo quisiera leer un poquito esta parte para que nosotros vayamos entendiendo el punto que quiero llegar en esta mañana con esta temática Obed y Edom. Nosotros sabemos que el sacerdote Eli era quien era el sacerdote antes un poco de David asumir su reinado, ¿verdad? Y luego Samuel fue quien pasó a ocupar el lugar de Eli. Pero el sacerdocio de Eli estaba un poco corrompido porque él no corrigió a sus hijos, ¿verdad? Entonces hubo una guerra entre los filisteos y Israel. Y en esta guerra Israel ha perdido. Pero no perdió solamente la batalla. Israel también perdió la presencia de Dios, que era el arca. Y eso ha sido terrible, porque no hay algo más terrible en la vida del pueblo de Dios que uno pierda su presencia, que pierda el arca. Y nosotros tenemos que estar centralizados. Si hay un centro en la vida nuestra, como ha dicho nuestras hermanas, es el centro de la voluntad de Dios. Es el centro de su presencia. Es llevar con nosotros el arca por donde quiera que vayamos. Nuestro referencial, nuestra mayor patente o marca es la
presencia del Señor. Amén. Aquí también en el libro de 1 Samuel, el versículo 6, de 1 a 3, se Lupe puede poner, por favor. 1 de Samuel, el versículo 6, y el capítulo 1 a 3. Seis, 1 a 3 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a su lugar. Porque una vez que el arca de la alianza estaba en poder de los filisteos, que no era suya, la presencia de Dios pertenecía a Israel, al pueblo de Dios, las cosas ahí no fueron mucho bien, porque la presencia del Señor tiene un lugar cierto para estar, no es en cualquier lugar. Hay un lugar para la presencia del Señor, hay un pueblo escogido para la presencia del Señor. Y tú eres, nesta manhã, yo quiero te decir que la iglesia es el pueblo escogido del Señor. Amén. Entonces, una vez estando con los filisteos, el arca de la alianza no ha sido bueno para la Filistea. Hubo muchísima mortandad, hubo tumores y una consecuencia catastrófica, porque aunque Israel no estaba muy bien con Dios y Dios dejó con que ellos perdieran la presencia del Señor, tampoco el Señor quisiera y nem quiere estar con los impíos. El Señor siempre quererá estar con su pueblo. Si su pueblo está herido, el Señor curará su herida. Porque dice la palabra que el Señor hizo la herida y Él mismo la sanará. El Señor desea estar contigo en esta mañana. El Señor desea volver a su casa, a su vida. El Señor quiere estar en el centro de su voluntad, en el centro de su iglesia. El Señor quiere que su presencia vuelva a su vida. Y por más que uno esté lejos del Señor y vaya de un lado para el otro, Ele sabe que hay un vacío aquí dentro. Hay un lugar que nada vaya a rellenar, porque ese lugar pertenece al arca de Dios. Y Dios quiere sanarte en esta mañana. Dios quiere sanar las heridas de tu corazón, porque el arca tiene que volver a su lugar. El arca ha pasado por algunos lugares. Por ejemplo, ella fue llevada inicialmente a Asdod, que es una tierra de Filistea. Y allí pusieron el arca del Señor junto, ¿no?, por los utensilios de Dagón. Dagón era el dios pagano, ¿no? Pagano. Soy brasileña. Gracias, hermana Mônica. Me vai corrigindo. Pagano de los filisteos. ¿Y qué ha pasado allí? Cuando los filisteos pusieron el arca junto con el dios Dagón, Dagón en el día siguiente tenía la cabeza fuera del cuerpo y las manos cortadas. Porque Dios no divide su gloria con nadie. Y Dios es el Dios de dioses y el Señor del Señor. No mezcle, no intente mezclar el santo con el profano. Dios es Dios, su lugar es único, su presencia es única. Y Él no divide su gloria con nadie. Aleluyas. Luego los de Asdod han visto que Dios no iba a convivir con Dagón. Y pusieron y llevaron Dios a Gat. Gat es otra tierra de Filistea. Pero ahí también hubo grande mortandad. Porque Dios es santo. Porque Dios es puro. Y para recibir a Dios, tenemos que limpiar nuestras vidas. Deus não quer simpatizante. O Senhor não quer simpatizante. O Senhor não quer servos simpatizantes. Perdóname, vou dizer de los ejemplos de ser simpatizante del Senhor. Eu não leio a Bíblia, eu não tenho vida de ayuno, eu não tenho vida de santidade, pero
pero ando esparcindo versículo bíblico para todos os lados. Isso é ser simpatizante do Evangelho. Deus quer que tu seja verdadeiramente um portador de sua presença. Luego, los de Gat, também aí assolados por la gran mortandad, la llevaram para uma terceira ciudad de la Filistea, que é Ecrón. Pero los de Ecrón não han sido tontos. Já han visto o que havia passado em Asdod, já viram o que havia passado em Gat, e dijeron, aqui não la quero. Lleva, porque já causado todo esse estrago e seguro que nos vai matar a nós também. Eu quero te dizer, tenha temor ao Senhor. Tenha temor ao Senhor. Nós conhecemos os feitos do Senhor. Nós já conhecemos o que hace o Senhor. Eu digo que há nível de pessoa que não pode julgar com Deus. Há pessoas que por estar inocente, por aún não ter conhecimento de Deus, por aún não ter o conhecimento da Bíblia, não ter nas mãos a marca do Senhor em seu passado, que Deus tolera algumas coisas. Mas talvez para ti ou para mim, as coisas sejam mais complicadas. Já conhecemos demasiado para ser tonterias. Já conhecemos a Deus de muitos anos para julgar com Deus. Então, se você já conhece o que é Deus, não juegues com Deus. Porque Ele é Deus de amor, pero também é fogo consumidor. Então, Ecrón ha rehusado, ha rechazado que el arca fuera para su tierra. ¿Y dónde la enviaron? Para Israel. Es lugar de origen. Dijo, no, aquí de verdad no puede estar. Vamos a volver a enviarla a Bet-Samis. Y la enviar a la ciudad de Bet-Samis para los hebreos. Pero, llegando ahí en Bet-Samis, ahí también dice la palabra que los de Bet-Samis abrir el arca para mirar lo que havia dentro del arca. E disse que houve ali uma gran mortandad. Porque hay que tener respeto por el Senhor. Aleluia. Quando pisares en esta casa, tenha respeito por esta casa. Quando pisarem neste lugar, sepas que o Senhor está neste lugar. Quando pisares aqui, é necessário reverência. É necessário saber que o Senhor está aqui. Quando mirares a um crente, tenhas cuidado, porque és um servo do Senhor. E não quero aqui utilizar a palavra do Senhor para amenazar a nadie, para dizer, não me haga isto, porque te vai passar isso. Não é isso que te quero dizer. Te quero dizer, cuídate em quem tocas. Não se toca em los ungidos del Senhor. Não se toca em los ungidos del Senhor. Eu quero repetir isso aqui no temor del Senhor. Não se toca em los ungidos del Senhor. Aleluia. Tenha respeito por tu casa. Tenha respeito por tu igreja. Tenha respeito por tus líderes, por tus pastores. Aleluias, a presença de Deus está nesse lugar. Desde que a irmã começou a falar, o Senhor estava me confirmando esta palavra. É a presença de Deus, hermanos. É a presença de Deus. A diferença é a presença de Deus. Aleluias. 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 E como houve em Bet-Samis esta gran mortandad, los de Bet-Samis la enviaram a uma outra cidade de Israel chamada Kiriat Jearim. E allí, uma vez em Kiriat Jearim, la enviaram para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Obed-Edom. E eu quero ir a 1 de Samuel, el capítulo 7, los versículos de 1 a 2. Diz assim: Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. El capítulo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días.
Y dice aquí en la Biblia la cantidad de esos días. ¿Cuántos días fueron? 20 años se pasó allí. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y yo quiero hablar un poco sobre Abinadab. 20 años y el arca estuvo en la casa de Abinadab. La Biblia no dice que Abinadab ha pecado. La Biblia no dice nada más que esto sobre los 20 años que la presencia de Dios ha quedado en la casa de Abinadab. La casa de Abinadab era apenas un lugar para guardar el arca, porque dice que pasaron 20 años y la Biblia no habla nada más de eso. ¿Dónde estoy queriendo llegar? Abinadab hizo lo políticamente correcto con la presencia del Señor. Apenas hizo eso, lo políticamente correcto en relación a la presencia del Señor. Abinadab tuvo allí tal vez un primer encuentro con el Señor, pero luego eso de ir y venir a la iglesia, eso de cantar y bajar, eso de venir aquí y tocar y ya está, se ha ido, foi quedando comum. E as coisas com Deus não podem ser comum. Sua presença é sobrenatural. Ele é vivo. Deus habla. Aleluia. Deus abre as grandes coisas. Então, eu não posso ter relacionamento com Deus comum. Nós somos chamados para ter relacionamento incomum com Deus. Tu vida tiene que llamar la atención con Dios. Tú tienes que pasar y alguien tiene que decir, allí va un gran hombre y una gran mujer de Dios. Tu ministerio tiene que tener la marca del Señor. Porque cuanto más nosotros buscamos, más novedad Dios nos da. Cuanto más uno busca a Dios, más brilla. Recordamos-nos de Moisés, quando subiu ao monte para falar com o Senhor, quando baja, tem que poner um velo, porque seu rosto brilha demasiado. E nós somos chamados a brilhar, para exalar o bom perfume de Cristo en esta tierra. Somos pequenos, sim, verdade, somos pequenos. Somos, às vezes, muito débeis, é verdade. Há dias e há lutas tão grandes que quase não conseguimos levantar-nos da cama. Pero sabe, Deus te escolheu a ti, Deus te escolheu a mim, e temos a presença do Senhor, e esta luz que recebemos de Ele, que brilha em nossas faces, nos hace levantar e a sermos ser diferentes en esta tierra. Como dijo nossa irmã, eu nos admiro porque veo que há presença de Deus em vosotros, há presença do Senhor. E nós necessitamos resgatar a presença do Senhor, porque o mundo necessita. O mundo não quer ver crentes normais. O mundo não quer ver crentes muertos, tibios. O mundo quer ver pessoas que é capaz de dar a vida por el Senhor. É isso que necessita a igreja. Necessita o poder de Deus. Necessita Deus. Necessita Deus. Necessita Deus. Senão vamos ser um lugar qualquer, irmãos. E nós traemos a presença do Senhor. A presença do Senhor. Aleluias. Aleluias. A arca estuvo 20 anos em la casa de Abinadab. E luego, pero David recibió el trono, ¿verdad? De manos de Saúl. El Señor le ha entregado el trono a David. Y David quería la presencia del Señor. David no quería más que la presencia de Dios estuviera en casa de Abinadab. David deseaba que la presencia estuviera ¿dónde? En Jerusalén. Aleluya. Jerusalén es el centro. David deseó que Jehová volviera para el centro de Jerusalén. Porque el lugar de Dios es en el centro.
Nosotros no somos el centro. Nuestra voluntad no es el centro. Es lo que Dios dice es el centro. La presencia del Señor es quien nos guía. La presencia del Señor es quien hace. La presencia del Señor es quien es. Y David tuvo esto. Por eso él era el hombre según el corazón de Dios. Porque él quería no que él estuviera en el centro. Él quería la presencia del Señor. El arca en el centro. Traigamos Dios para el centro de nuestras vidas. Traigamos al Señor, aleluya, hermanos. Cuando Dios estaba viendo esta palabra, yo no estoy diciendo eso para decir que soy más santa que vosotros, que yo sé que no lo soy. Pero yo me tiraba en el suelo ahí en la casa muchas veces y decía: Dios, es muy fuerte esa palabra. Yo no sé, yo no voy a decir porque no lo sé. Y yo mismo soy muy pequeña para traer esta palabra. Tengo un temor muy grande por esta palabra. Señor, Señor, Señor. Pero yo quiero decir que Dios escoge las cosas locas y las que no son. Aleluyas, aleluyas, gloria a Dios. Porque no somos nosotros. Nosotros apenas somos un vaso de barro. Un vaso de barro. Portando la excelencia de la presencia de Dios, portando la presencia del Señor, que eres Dios. Mira, nosotros somos de barro, nosotros no somos de cristal porque se rompe, no somos de diamante porque es el mineral más duro, no somos así, no somos de oro para que nosotros no nos pensemos que somos demasiada cosa. Nosotros somos solamente un vaso de barro. Barro es cuspe, que el Señor hizo eso, y tierra, y es dentro de ti y de mí, vasos de barro, que si rompe, el Señor vuelve a hacer otra vez, y es ahí dentro de este vaso de barro, que el Señor pone su gloriosa presencia. Entonces no era el vaso, es la presencia del Señor. Quien brilla no es el barro fácilmente se rompe, pero quien brilla es la presencia del Señor. Aleluyas, glorias al Señor, glorias al Señor. Y David desea que la presencia vuelva a Jerusalén, pero en el camino pasa algo. Segunda Samuel 6:6. Segunda de Samuel, capítulo 6 y versículo 6. Dice así: Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca del Señor. Pasa algo. Mientras transportaban el arca de la casa de Abinadab para Jerusalén, para estar en el centro, el hijo de Abinadab, que Usa es el hijo de Abinadab, porque cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, Usa seguramente era pequeño. Mejor, yo creo que Usa no era nacido, porque si vemos aquí en un capítulo, dice que uno de los hijos de Eleazar, que era hijo de Abinadab, ya estaba siendo sacerdote, ¿no? Para cuidar del arca. Entonces no menciona a dois hijos más de Abinadab. Entonces, o que isso significa? Que Usa, dentro desses 20 anos, cresceu vendo el arca allí, com a presença do Senhor, pero também se ha familiarizado, se ha acostumbrado com a presença do Senhor. E não estou dizendo aqui essa palavra acostumbrarse en el sentido de um relacionamento real e sincero com Deus. Acostumbrarse é, que mais dá? É qualquer coisa. Não ha desarrollado uma relação com o Senhor. Pero nesse trajeto, disse que el arca casi se cai. E Usa sostuvo el arca para que não caiera. E isto nos deixa um pouco confuso. Não sei vosotros, pero a mim me deixava um pouco confusa. Porque eu perguntei, Senhor, por que ha matado a Usa se ele só queria sostener el arca? Aleluya. Às vezes a intenção é boa, pero não é a melhor. Não intente segurar el arca del Senhor.
o cuidado com a maneira que nós queremos segurar, detener el arca del Senhor. Tu eres el arca del Senhor. La iglesia es el arca del Señor. Nosotros somos el arca del Señor. Y nadie puede sostener la gloria del Señor. Aleluya. Y yo quiero ir al capítulo que digo que es central de esta prédica, que es Obed-Edom. Dice así en el capítulo 11 del versículo 6 del libro de 2 Samuel. E estuvo el arca de Jehová em casa de Obed-Edom, Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. E bendijo Jehová a Obed-Edom e a toda su casa. Abinadab tinha el arca consigo 20 anos e não ha passado nada. Não ha pecado, pero tampoco não ha passado nada. Pero en la casa de Obed-Edom, 3 meses solamente la presencia. Apenas solamente 3 meses en la casa de Obed-Edom. E dice la palabra, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. No es tu tiempo de iglesia que determina quién tú es. Es cuánto tú te entregas a la presencia. Es cómo tú quieres cargar a la presencia. Es esto la diferencia en nuestra vida. Lo que significa la presencia para mi vida. Lo que significa la presencia para la iglesia. 3 meses y el Señor ha cambiado la vida de la familia. Ha cambiado sus finanzas. Ha cambiado la vida de Obed-Edom y ha sido visible porque estaba con él la presencia. El arca estuvo allí. Aleluyas. Aleluyas. Pero cuando pasa eso, cuando ha pasado eso con Usa, Davi entonces, Davi se detém e não quer llevar a arca porque lhe deu temor. E às vezes é necessário que ocorram algumas coisas para que nós volvamos a ter temor. E nós volvamos a ter temor. Volvamos à presença do Senhor. Volvamos a querer buscá-lo e a respeitá-lo, a respeitar sua presença, porque Ele é santo. Então, delante disso, Davi se ha desgostado um pouco com o Senhor. E ha dejado, então ha enviado para a casa de Obed-Edom. E aí sucedeu todo isso que les he contado, que está escrito no versículo 11 del capítulo 6. Pero eu quero ir finalizando. E quisiera que, se possível, os irmãos se pusieran de pé. Como les dije que eu iba a falar sobre essa prédica, miércoles, se não me engano, o pastor Michael me escreveu, perguntando se eu poderia trazer a palavra domingo. E eu me quedei, Senhor, porque para mim sou sincera com os irmãos. Me sinto honrada quando as demais igrejas me chamam para que lleve a palavra. Mas me sinto aún mais honrada quando minha igreja me chama. Quando meu pastor me chama. E eu alabo ao Senhor, porque temos que amar a nossa igreja. Nossa igreja não é perfeita, como não há nenhuma igreja perfeita, mas é tu igreja. Amém? Defenda tua igreja, venha a tua igreja, esteja em tua igreja. Amém? Pero antes do pastor Michael me dizer, me enviaram a mensagem miércoles, 2 dias ou 3 antes, como muito. Eu estava dormindo. E não sei se estava em sono profundo, em que estágio do sonho eu estava. Eu sei que estava tumbada. E de pronto me desperto assim e vem a palavra, Obed-Edom. Disse, ¿isso que é? Pero guardei isso em meu coração, como ha dicho a irmã Eliane aqui. E quando o pastor Michael me deu a oportunidade, o Senhor me disse, quero que hable sobre Obed-Edom. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quisiera pedir para que Lupe pusiera uma canção de Barak. E quisiera que você meditara em la letra de esta canção. Amém? Aleluia.
quisiera que nosotros, la iglesia del Señor, meditáramos un poco en esta palabra, en esta canción. Aleluyas. Gloria a Dios. Aleluyas. Aleluya, Señor. Aleluya. Busque tú su presencia. Cierra tus ojos. La presencia a veces es individual, es colectiva, pero es muy individual. La presencia es uno que lleva. Aleluyas. 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 La presencia del Señor está aquí, hermanos. La presencia está aquí, hermanos. Aleluyas. Aleluya, Señor. Nos has parecido con Obed-Edom. Tu presencia mi habitación, no me moveré. Aleluyas. Aquí me quedaré. Te quedes donde Dios te ha puesto. No salga. Te quede aquí, donde Dios te ha puesto. Dios te manda te decir, quédate aquí, donde Dios te ha puesto. Aleluya. No vayas a otro lugar. Te quedes aquí. Te quedes aquí. Te quedes aquí. Aleluyas. 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 Glorificado sea el nombre del Señor. Oiga más una vez esta canción. Aleluyas. Aleluyas. Entra en mi casa. Aleluyas, Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluyas. 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 Eu vou pedir, hermano, ao pastor Michael, que pode seguir orando por nós outros. Amém? Aleluia.